De recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Gloria al Señor. Siéntese diciendo: gloria a Jesús. Viviendo el avivamiento del ayer es el tema de este retiro. Así que no es extraño que Dios nos hable y que Dios se manifieste. Así que no le parezca extraño esta noche que usted hable en otras lenguas. Lo que debe ser raro es que no acontezca, pero lo normal es que acontezca. Alabanzas al Señor. Y pensando en este día, en esta enseñanza, en este inicio, estaba orando a Dios, mirando cada tema, y pensaba, bueno, ¿qué se necesita para que haya avivamiento? Porque el avivamiento compone varias cosas, entre ellas la conversión de las personas a Cristo. Pero ¿qué se necesita? ¿Qué es indispensable? ¿Qué es necesario? Y de eso vamos a hablar con la ayuda del Señor esta noche. ¿Sabe que uno a veces puede quedar impactado por algo? Algo de la vida secular o natural lo puede impactar. Pero hay impactos que producen asombro, pero no producen cambio. Así que a uno lo puede impactar algo que le llame la atención y puede inclusive parecer de Dios, porque hay cosas que tienen apariencia de piedad, pero no son, ¿verdad? Una cosa es que se parezca y otra cosa es que sea. Y la Biblia dice que Pablo se convirtió y que el Evangelio le fue encargado para ser llevado a muchos lugares donde los judíos no se atrevían ni siquiera a entrar. Y la Biblia habla en el libro de los Hechos de cómo se arma un avivamiento en una ciudad llamada Éfeso. Primero quiero decirles, para entender un poquito, hacia dónde apuntó la palabra, hacia dónde fue llevada. Pablo empieza a predicar y uno de los lugares a los cuales llegó predicando la palabra fue a Corinto. Allá en Corinto fue tan grande el avivamiento que ni soportaron lo que estaba pasando y lo echaron. Si váyase de aquí, no nos conviene lo que estás predicando. Al enemigo jamás le convendrá que estos cultos se hagan. Eso no le conviene a él. Pero el que tenía la casa al lado donde predicaba, donde lo echaron, dijo: no hay problema, yo se la presto. Porque Dios siempre abre puertas. Entonces ahí mismo al lado se armó la iglesia. De allá lo echaron y de acá se armó la iglesia. Entonces Pablo estaba en Corinto. Pero hay unos personajes en la Biblia que son Aquila y Priscila, una pareja. Así que a ellos Dios los manda por un camino. Y Pablo está acá. Y hay un predicador por ahí de una ciudad llamada Alejandría, ciudad sabia de la época. Ahí estaba la biblioteca más gigantesca que pudiera existir, la más famosa en el mundo, la de Alejandría. Y la gente que salía de ahí era una gente educada, unas personas preparadas. Bueno, el que vivía ahí lo consideraban una persona eminentemente distinguida y sabia.
De allí salió un hombre llamado Apolos, nuestro hermano Apolos, era de allá. Sí que era una persona estudiosa, preparada, instruida, titulada, etcétera, etcétera. Y alguien le predica, y Aquila y Priscila lo escuchan. Y dice, oye, me parece que conoces bien, pero vamos a explicarte. Y la Biblia dice que ellos lo instruyeron en el camino del Señor. Así que Dios puede usar aquí al que menos cree en Dios, lo puede usar. Uno puede traer títulos cualquiera sea, pero donde está el Espíritu Santo hay una sabiduría que es de lo alto y que es preciosa, ¿verdad? Así que lo instruyeron. Y mientras Pablo está en Corinto, Apolos está en Éfeso predicando. Entonces la Biblia dice que entre tanto que Apolos, óigame esto ahora, estaba en Corinto, ahora es al revés. Pablo subió a Éfeso, o sea, vamos a hablar que hubo un traslado aquí. ¿Sí me entiende? Hubo como un traslado. Aquí está el predicador llamado Pablo anunciando, y aquí está uno que pasa allá y viene aquí. Hubo un cambio. Vamos a entender el avivamiento. Allá en Éfeso él predicó y se ganó un grupito. Y ahí estaban los hermanos. Y yo le hago una pregunta. Cuando uno llega a un lugar distinto al que vive, ¿por quién pregunta? A ver, ¿por quién pregunta? Yo tengo familia en muchas ciudades y llego allá y lo primero que pregunto es dónde está la iglesia, y no pregunto dónde viven mis primos. Pero uno tiene eso, se convirtió al Señor y ya sabe cuál es su familia. Y se siente uno bien. Y el hermanito se va a cambiar de ciudad o de pueblo y le pregunta a un hermano, pero allá hay iglesia. Porque nos interesa. Uno sabe lo que le conviene. Y Pablo, me imagino que llega a Éfeso y pregunta, si por aquí hay algunos de los del camino. A nosotros nos llaman de distintas maneras. A ellos les llamaban los del camino. Hay lugares donde le dicen a uno los culteros, los evangélicos, los Jehová, una cantidad de cosas. Los Jesús solo. Y qué bueno que nos digan. ¿Cierto? Dice, por aquí no hay. Dice, sí, hay unos hombres que se reúnen por allí. Dice, ¿dónde viven? Yo no sé, yo me imagino que le explican. Coja por aquí y ellos se reúnen allá. Y claro, si hay 12, 20 y Apolo no está, ellos creyeron en el camino del Señor, y llega uno cuya apariencia yo no lo conocí ni tenemos fotos, pero dicen que no era muy grande. Dicen que la apariencia física no era tan impresionante. El hombre como que no era tan portachón. Y llega y mucho gusto. Allá no se decían Dios le bendiga ni nada, pero se saludaron. Y cuando llega así, nosotros para inventar culto estamos pelados. Vamos a hacer culto. ¿Y quién será el predicador? Si el hermano Ever viene de Barranquilla y está aquí, ya ellos están viendo allá, y sin que usted dijera que era yo, ya miraron a él y dice, ese es el predicador. ¿Sí o no? Eso es como natural. Y ese es el que va a predicar. Señor Pablo, usted es el predicador. Y a mí me parece que arranca el culto. Arranca el culto. ¿Cómo lo hacían? No discutamos. Si cantaban así, si oraban así. Lo cierto es que hicieron el culto y se acaba el culto. Y yo veo como a Pablo mirando las caras y diciendo, aquí como que falta algo. Este culto está como raro. Este culto no parece que fueran de los nuestros. Sí, saben más o menos, pero no parece. Porque aunque tú te pongas a hacer culto, hay algo que nos identifica.
aunque cualquiera se puede parar en una esquina y cantar los mismos coros que cantamos y leer la palabra que leemos y tratar de hacer lo mismo que hacemos y ponerse corbata y ponerse falda y ponerse pantalón y ponerse saco, chaleco, poner púlpito, cualquiera puede armar la misma indumentaria nuestra, inclusive hasta mejor armada que nosotros, pero una cosa es tratar de hacer y otra cosa es que en ese culto haya lo que hay aquí. Por eso Pablo se dio cuenta que ahí faltaba algo. Si aquí falta algo. Les tengo una preguntita. Porque es verdad que hicimos el culto bien, pero hace falta algo. Cuando la gloria de Dios no se está moviendo, hace falta lo más importante. Cuando el Espíritu Santo no se está moviendo, hace falta algo extraordinario, esencial, elemental. Amén. Dice, venga, ustedes recibieron el Espíritu Santo. Y se sorprende porque dice, ni siquiera hemos oído. Bendito sea el Señor. Ni siquiera hemos oído. Si hay Espíritu Santo. Ese hombre que Dios llevó ahí era un hombre instruido. Ese hombre que Dios llevó ahí, ese era un hombre preparado, es verdad. La Biblia dice que Apolos era varón poderoso en palabra y un entendido en las escrituras, pero le faltaba algo. Así que usted no sienta que esta noche lo estamos señalando ni diciendo lo que es mal cristiano porque esté sentado aquí adelante y no haya recibido. No, Señor, una cosa es una cosa y otra es otra. Qué bendición que estés en Cristo, pero aquí hay algo que Dios te quiere dar y que necesitas y que es esencial, y tranquilo que te lo va a dar. Te lo va a dar. Te lo va a dar. Es que, hermano, este culto no se armó por armarlo, fue Dios quien lo armó. Ni se hizo hoy porque no pudimos, sino porque Él quería que fuera hoy. Sí, que alguno de pronto quería tener hoy aquí, que dijo que era hoy. ¿Sí o no? Si Él es el que manda. Si ni siquiera hemos oído. Dice, bueno, entonces ¿en qué los bautizaron? Dice, no, en el bautismo de Juan, que ese era el que conocía a Apolos. Digo, vea, yo les voy a explicar bien. Y cuando uno necesita que le expliquen bien, qué bendición que le expliquen. Sí, porque a veces no entiende uno unas cosas y necesita aprenderlas. Y les explicó el bautismo. Y cuando les explica el bautismo, enseguida se les viene a la mente y dice, no, nosotros necesitamos que nos bauticen bien. Yo no sé el día que los bautizaron si la gente vio donde iba la filita allá para el río. Y ahora, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Se bautismo. ¿Y quiénes se van a bautizar? ¿Cuáles son los nuevos? Ellos mismos. Gloria a Dios. Dice, ay, ¿cuál es la gracia? Y ellos no están bautizados. Dice, sí, pero no los bautizaron bien. Así que hay gente que dice, yo estoy bautizado, pero no está bien bautizado. Hasta que no se le invoque el nombre, que es sobre todo nombre, tiene que volver al agua. Alabanzas al Señor, tiene que ir a recibir el bautismo verdadero. Así que haga la fila otra vez. Haga la fila. Y allá fueron. Se fueron al río y Pablo los bautizó otra vez. Allá se bautizaron otra vez. Y apenas se bautizaron, vea, la Biblia dice que oró por ellos, mire, alabanzas al nombre de Jesús. Dice, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios estaba dispuesto a comenzar el verdadero avivamiento en Éfeso. Dios estaba dispuesto a que algo extraordinario comenzara en Éfeso. Ellos habían visto el evangelio llegar,
pero no lo habían visto completo, no habían podido experimentar eso. Y yo le voy a decir algo, las palabras pueden llegar a persuadir, pueden llegar a convencer, inclusive las palabras pueden llegar a impresionar a la gente, pero hay algo que no tiene límites en esta tierra, ni fuera de esta tierra. El poder de Dios sobrepasa cualquier palabra humana, porque a veces los oídos se cierran, pero el Espíritu se mete hasta lo más adentro del alma. Así que empezaron a hablar en lenguas. Porque donde esta iglesia está, el Espíritu Santo está. Donde esta iglesia está, el Espíritu Santo se mueve. Y donde el Espíritu Santo se mueve, se habla en otras lenguas. ¿Sí o no? Gloria a Jesús. Y usted verá que de ahí en adelante la historia cambia. Porque antes de la llegada de Pablo a Éfeso, uno puede decir, sí, llegó la palabra. Pero después del derramamiento del Espíritu Santo, llegó el avivamiento. Amén. Así es. Uno tiene la oportunidad de hablar con mucha gente. Y yo he tenido la oportunidad de hablar con gente, inclusive nuestra, que dicen que el movimiento del Espíritu Santo no es el avivamiento, sino la conversión de las personas. Y sabe una cosa, a mí me parece que no han estudiado bien ese capítulo, porque si lo estudian bien se van a dar cuenta cómo la palabra empieza a manifestarse, cómo el pueblo empieza a ver que ese grupito que está ahí ya no es un grupito cualquiera. Ahora hay movimiento del poder de Dios, y cuando hay movimiento del poder de Dios suceden milagros. Y si uno lee el capítulo por completo y empieza a leer cada palabra y cada una de las cosas que dice ahí, la Biblia dice que empezó Pablo a predicar y que claro, algunos endurecieron y no creyeron y maldecían el camino, y uno tirano también. Y dice la Biblia que continuó por espacio de 2 años, pero dice, y hacía Dios milagros extraordinarios. Aleluya. Dígame si eso no es avivamiento. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que la gente cogía los delantales, los pañuelos y todo lo que y los llevaba hasta allá. Amén. Y los enfermos eran sanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Lo que hace que la gente se convierta es el poder del Espíritu Santo. Lo que hace que las almas lleguen a Cristo es el poder del Espíritu Santo. Lo que nos hace sentir felices en el culto es el poder del Espíritu Santo. Lo que nos trae alegría a nosotros es el poder del Espíritu Santo. Nosotros podemos estar, hermanos, bajo condiciones muy diferentes. Y sabe una cosa, es necesario que estos temas sean retomados en la iglesia para que uno pueda corregir su brújula de vez en cuando y no perder el camino y la línea que nos dejó el Señor. Y dice la palabra del Señor que empezó Pablo a predicar en Éfeso, y la palabra comenzó a hacer grandes maravillas y la gente comenzó a convertirse. ¿Y sabe quién empezó a preocuparse? Los dueños del negocio de la ciudad. Amén. Así es. Sí, Señor. Empezaron a preocuparse. Aleluya. Y el jefe de los que hacían los ídolos de plata dijo, ya no hay tanta ganancia. Y la Biblia dice, y no solo en Éfeso, dijeron ellos, sino en toda esta región el negocio se nos está acabando, porque la gente no está comprando las imágenes de acera, ni están yendo al templo, sino que ese Pablo tiene esto revolucionado, de tal manera que ya el negocio se nos puede caer, hay que ponerse las pilas. Y no era Pablo el que tenía eso revolucionado, es el Espíritu Santo el que hace que el negocio del diablo se caiga. Es el poder de Dios el que hace que el enemigo le vaya mal en el negocio que tiene. Y el avivamiento empieza a darse. Y los brujos que tenían libros por allí los llevaban y los quemaban. Y la Biblia da hasta la cuenta, porque cuando está el Espíritu Santo, alabanzas al Señor, el avivamiento empieza, la gloria de Dios se mueve, la iglesia se alegra, el poder de Dios se derrama, las lenguas empiezan a oírse y Dios empieza a glorificarse. Y claro que hay amenaza.
Isha Mahata. Sabe, yo estoy sintiendo a Dios, pero quiero que Dios me ayude a hablar en español, porque el mensaje que Dios me mandó tengo que darlo. Alabanzas al Señor, pero estoy sintiendo la gloria, porque creo que el pueblo debe entender cómo es este asunto y hacia dónde apunta este asunto, porque hemos cambiado los papeles. Yo no vine a predicar aquí en contra del estudio, no, lejos de mí esté eso, porque hay que prepararse, claro que sí, y hay que estudiar, claro que sí. El asunto es cuando uno quiere reemplazar lo uno con lo otro. Ahí es donde está el problema. Aleluya. Déjeme decirle, hermanos, que esto tiene un inicio. Y la Biblia dice, ¿quién fue el que lo inició? Fue el poder del Espíritu Santo. Y dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, él, no otro, él. Aleluya. ¿Y por qué lo digo? Porque en Éfeso toda la ciudad se revolucionó cuando el Espíritu Santo cayó. Antes no había pasado eso. Antes no era una amenaza contra los negocios. Y los tomaron y los pusieron presos. Y hasta los querían matar. Y el pueblo gritó por más de 2 horas, grande es Diana, por más de 2 horas. Porque sentían que un hombre estaba amenazando todo el pueblo. Y resulta que si lo paraban en la plaza, ¿quién era? Un gigantón, no era como Goliat, de apariencia pequeñita, de apariencia débil, de una apariencia no muy fortachona. Sin embargo, lo que tenía adentro, lo que estaba dentro, eso que se mueve dentro de nosotros, no es cualquiera, es el gigante, 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 es el gigante. Cuando el diablo me ve, no me ve a mí, ve al que tengo adentro. Y esta noche, ese está aquí en este lugar, dispuesto a llenar tu vida. Pasa bajata, pisa llama, pisa llama. Dígame si este no es el culto pentecostal. Dígame si es o no es. Aquí está él, aquí está él, aquí está él. Aquí está. Aquí está. Aleluya. Y la iglesia puede llegar a confundirse. Pero llegó Apolos a Corinto. Y Corinto era una ciudad griega, amante de la sabiduría. La Biblia dice, los judíos piden sabiduría. Perdón, los judíos piden señales y los griegos sabiduría. Y Apolos llegó hablando sabiduría. Y algunos hermanos apenas lo vieron. No, llegó el hombre que necesitábamos. Este habla sabiduría. Y otros que vieron a Pablo predicar dijeron, no, yo soy es de Pablo. Y otros que habían visto a Pedro dijeron, no, un momentico, yo soy es de Cefas. Y comenzaron a armarse grupos. Y unos decían, yo soy de Pablo, y otros decían, y algunos en Corinto llegaron a decir, no, Pablo no nos enseñó nada profundo. Pablo lo que nos dio fue lechita. Él lo que nos dio fueron cositas sencillas. Nos habló fue del evangelio. Este sí está hablando lo que debe. Y entonces Pablo les escribió una carta, ¿verdad, hermanos pastores? Les escribió una carta, ¿sí o no?
Y dijo, no, oigo entre vosotros que hay divisiones, que el uno dice yo soy de este y el otro dice yo soy de este y el otro se va por este estilo. Pues déjeme decirle una cosa, les voy a hablar como carnales, porque si todavía viven en divisiones, no conocen todavía lo que es el Espíritu Santo, no saben lo que es el poder de Dios. Alabanza al Señor. Les tengo una cosita, hermanos. ¿Sabe una cosa? Ciertamente cada uno dice yo soy Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Y mira lo que dice, iglesia, dice, porque ¿qué es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Tengo el tiempo para explicar, no hay problema. ¿Qué dice la iglesia? No hay problema. No dice quién es, dice qué es. Mire la Biblia y verá. Dice, ¿qué es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Si dijera quién, tuviéramos problemas. Porque el quién habla de las capacidades propias de la persona, pero el qué habla de lo que ella ha sido hecha. En el quién podíamos ponerlos a competir. ¿Quién estudió más? Entonces el uno dice, yo soy abogado, especialista en letras, hebreo de hebreo, de la tribu de Benjamín. Y el otro dice, capacitado, estudiado. Eso en el quién. Pero ninguno de los dos sacó diplomas. Y Pablo no dice quién es Pablo y quién es Apolo, sino qué es Pablo y qué es Apolo. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso a lo que según a cada uno concedió el Señor. Porque aquí cada uno tiene su propio quién, cada uno tiene su propio estudio, cada uno tiene su propio diploma. Pero cuando llegamos al plano del Espíritu, sobre todo está la gloria de Dios, sobre todo está el poder del Espíritu Santo, sobre todo está el Dios que todo lo puede. Dígame alguno que sienta la presencia de Dios sobre su vida aquí. Aquí dejamos el quién a un lado y nos gozamos en el qué. ¿Sí o no? Y en ese qué, Pablo les escribe: cuando vaya a vosotros, no voy a ver, no me interesa ver la excelencia de palabras con que vosotros, yo os di a beber leche, porque todavía no sois capaces, no erais capaces ni sois capaces aún. Pero yo no voy a mirar las palabrerías de ustedes cuando vaya, no, Señor. Cuando vaya a vosotros, no miraré las palabras, sino el poder. Porque el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Alabanzas al Señor. Dígame si no está haciendo la diferencia. Mire, y hablo esto con propiedad esta noche por mi propia experiencia, porque Dios por su gracia me permitió estudiar y trabajar en una biblioteca. Y empecé como bibliotecario y terminé como director de la biblioteca. Y allí tenía 35,000 libros a mi alrededor. Y yo todos los días comía libros. Entonces llegó alguien y me dijo: como hemos visto que usted siempre se acerca, lo queremos invitar a nuestros cultos. Y yo le dije: no voy. Yo tengo mi propia creencia. Entonces fue a visitarme y le abrí la oficina de la biblioteca y se sentó a hablarme de filosofía. Y me iba a predicar el Evangelio. Gloria a Dios. Y cuando él terminó, yo le dije: bueno, muchas gracias. Se fue. Yo le dije a mi esposa cuando llegué: ese pobre hombre me dan ganas como de invitarlo para darle clases de filosofía. Porque él me fue a hablar de lo que yo sabía. Y yo le dije: es más, la vitrina que está ahí, donde la oficina mía, esa vitrina toda es filosofía. Me da como cosa. Y dije: no me inspira a ir allá. Pero por el frente de la casa pasaron un día un grupo de hermanos, pero yo los quedé mirando, apenas eran 8. Y me parecieron como diferentes.
Y si que me invitaran, yo le dije a mi esposa, hoy voy a ir a ese culto. Estaba en una esquina, había llovido, el suelo estaba húmedo. Y yo me acerqué, no tenían instrumentos. Yo pensé que era un grupo de hermanos de la iglesia y era toda la iglesia. 8. Y los instrumentos que tenían en las manos eran unas panderetas hechas de tapas de gaseosa. No tenían ni caja. Un anciano con un atril. Y claro, hubo uno que me dijo, ¿y no fuiste al culto aquel? ¿Y vas a ir a ese? Claro que apenas empezaron a cantar, porque yo no me sabía los coros, comencé a sentir como un fresquito que yo nunca había sentido. Y cuando ese hombre comenzó a predicar, yo no quería llorar, pero estaba llorando. Y yo decía que jamás me arrodillaba delante de otro. Pero ese día el suelo estaba húmedo y terminé arrodillado en el suelo y llorando. Porque ese día escuché no filosofía, sino que había uno que decía, y recuerdo el mensaje: el que tenga sed, venga a mí y beba, venga a mí y beba. Ese fue el mensaje que tocó mi vida. Y yo fui a la iglesia creyendo que había mucha gente y ellos eran 8, los mismos 8. Yo fui el número 12 y mi esposa la número 13. Gloria a Dios. Y llegué y me senté en las bancas y yo sentí el fresquito. Pero como incrédulo, le dije a mi esposa, esa gente como que tiene un truco. Alguna cosa le ponen a las bancas, que cuando uno se sienta, tú no sientes como una electricidad que le cae a uno cuando están hablando. Algún truco tienen que tener. Cuando uno no sabe qué es el Espíritu Santo, ignora. Pero la iglesia tiene algo extraordinario, algo que se mueve. Algo que no son libros, no son conocimientos humanos. Entonces me dice el anciano, que era el papá del pastor: ¿usted permite que yo vaya a su casa y haga una oración en la sala de su casa? Y yo le dije, ¿cómo no? Y el anciano fue y oró y se fue. Y empiezo yo a mirarla así. Y dice mi esposa, ¿qué busca? Y yo, algo le puso aquí. Algo le puso aquí. Allá estaba el fresquito. Allá se sentía como la cosquillita. Yo no sé, déjeme decírselo así, pero yo siento el fresquito aquí esta noche. Aquí se siente, aquí se siente. ¡Se siente! Porque todo argumento humano delante de la presencia del Espíritu Santo cae a tierra. Se va al suelo. Y Shamahata. Yo creo en el Dios extraordinario. ¡Aleluya! Me fui a la finca de mi padre, era visita todavía, pero me gustó que el pastor me invitó a comer y dijo: antes de compartir esta comida con estas visitas que están aquí, el señor bibliotecario, director de la biblioteca, y su esposa, vamos a darle gracias a Dios por el alimento. Y oró. Y yo el siguiente día en la finca solo dije: me gustó como el pastor le dio gracias a Dios. Nosotros no reconocemos a Dios. Me senté solo, puse el desayuno que yo mismo había preparado, y cuando comencé a decir gracias, Señor, por esta comida, empecé a hablar en lenguas. ¡Aleluya! Y me paré y yo quería hablar en español, pero no me daba, y me agarraba aquí y yo decía: estoy hablando raro como ellos, ¿qué es lo que me pasa? Y yo iba a los cultos y toda esa semana estuve en los cultos, pero con la boca apretada y respirando profundo.
para que no se me salieran las palabritas. Pero el domingo me enfermé y el pastor fue a la casa y dijo: ¿dónde está? En una iglesia donde hay 8, la visita número 10 no la visitas. Claro que la visitas. ¿Y dónde está? Eran como las 3 de la tarde. Dice: ahí está con fiebre en el cuarto. Y yo estaba arropado con fiebre. Y él llegó y dice: ya lo vamos a orar. Y puso las manos. Y cuando puso las manos sobre mi cabeza, yo no me pude contener. Y empecé a hablar en lenguas, pero fuerte, fuerte. Y hasta mi esposa quedó sorprendida. Y él dijo: oiga, qué bendición, usted recibió el Espíritu Santo. Y yo le dije: yo no sé, pero tengo una semana de estar hablando raro y me tengo que agarrar aquí. Alabanza al Señor. Yo no estaba en retiro, estaba solito, pero yo creo que cuando Dios se mueve, se mueve. Y cuando hay un corazón que se abre, la gloria entra, el poder se derrama. Y esta noche está aquí el que llena. ¿Quién siente que aquí está la gloria? Habla en otras lenguas, habla. No te detengas, habla en otras lenguas. Perdóneme que quiero contar una cosita para terminar. Yo le dije que estoy aquí, casi que no hablo español. Me sacaron a la obra y duré 7 meses predicando en el pueblo y no se convertía nadie. Me mandaron a un campo blanco. Nadie. Así que un día le dije al Señor: yo voy a renunciar. Definitivamente no sirvo para pastor. Y me fui al lugar donde predicaba a llorar. No había uno solo convertido. Y Dios me dijo: haz una vigilia. Y yo dije: ¿quién quiere venir a la vigilia? Pero recuerdo, ya no tenía un solo peso. Y alguien me preguntó: pastor, ¿no vende la bicicleta? Y le dije: se la vendo. Y con la plata de la bicicleta hice un sancocho. Y fueron 25 personas al primer culto, todas visitas. A las 11:40 más o menos, 5 dijeron: nos tenemos que ir. Mi esposa y yo y 20 personas. En el pueblo no había un solo bautizado en el nombre de Jesús. Pero Dios me había dicho: haz una vigilia. Y comencé a predicar, hermano Sergio. Y cuando estoy predicando siento que alguien habla en lenguas. Pero no era mi esposa. Así que yo me asomé así y vi que era una de las visitas que estaba ahí, que estaba hablando en lenguas. Y cuando yo vi eso, yo dije: gloria a Dios. Porque no se ha bautizado nadie, pero Dios se está bautizando con el Espíritu Santo. Y hermano, eso fue una reacción en cadena. Y estoy aquí delante de la presencia de Dios para no exagerar, sintiendo el poder del Espíritu Santo. Mire, a las 12:35 de la noche, todos los 20, todos estaban hablando en lenguas, todos. Así que el pastor que me administraba iba a bautizar, y todo el que bautizaba ya tenía el Espíritu Santo. Y empezó el avivamiento en el pueblo, porque el avivamiento lo empieza es el poder del Espíritu Santo. La gloria de Dios es la que empieza las cosas. Alabanzas al Señor. Y sabe una cosa, yo me quería devolver, pero cuando vi eso dije: no, ya aprendí cómo es que es este asunto. Yo no hago nada, es Dios el que lo hace todo. Es Dios el que lo hace todo. Iglesia, es Dios el que lo hace todo.
Músicos, es Dios el que lo hace todo, es Dios el que lo hace todo. Predicadores, es Dios el que lo hace todo. Esposas, es Dios el que lo hace todo. Esta noche es Dios el que lo está haciendo aquí. Y yo quiero preguntar cuántos tienen la gloria de Dios moviéndose sobre su vida. ¿Alguno me quiere acompañar de pies en esta hora como para honrar y decir, siento que está aquí y que el avivamiento está aquí? Siento que estamos donde es. Estamos donde es. Estamos donde es. Y usted puede hablar en lenguas ahora. Deje el miedo. Hable en otras lenguas ahora. Sí. Suelta tu lengua, sí. Suelta tu lengua. Vea, esto apenas está comenzando y ya yo le doy gracias a Dios. Porque siento que estoy en el ambiente de Dios. Siento que estoy en el ambiente de la iglesia. Hay uno por aquí sintiendo la gloria de Dios como para decir aleluya, como para decir alabanza. Salte de esa silla y dije, silla, espérate un momentico, que yo estoy sintiendo a Dios sobre mi vida. Y ahora, vea, yo no le voy a decir qué va a pasar, le estoy diciendo que está pasando. Tres cosas. El que no haya sido bautizado va a ser bautizado. El que no se haya renovado se va a renovar. Y al que le falte más va a ser lleno. La Biblia dice ser llenos del Espíritu. Y este altar sí que está bonito como para uno llenarse de Dios. Así que hoy no te voy a decir que vengas, te voy a decir corre y ven a llenarte de Dios en esta hora. Venga, salga de allá y venga. Véngase, iglesia, véngase. No, que es la primera noche, pues mejor que te pases todo el retiro hablando en otra lengua. Ven. Véngase, suba acá, no hay problema, suba. Suba. Yo quiero invitar aquí de este lado a los jóvenes y adolescentes aquí todos. Así esté lleno, vénganse aquí. Los quiero aquí todos. Jóvenes y adolescentes, trépense acá, vénganse adelantico, vénganse aquí. Búsquese un espacio aquí. ¡Aleluya! Vénganse acá, muchachos. Salgan de allá. Iglesia, ven. Uy, soy Mahata. Aquí está su gloria. Muchachos, vengan, por favor, vengan. Hermanos pastores, con el respeto de ustedes, yo sí quiero ver los muchachos aquí. Porque es que nosotros aprendimos cómo es que es el asunto. Y hay corrientes de pensamiento que hoy están enseñando a nuestros muchachos que no se necesita el poder del Espíritu Santo. Y hay muchachos por ahí con ideas raras. Pero hay poder en el nombre de Jesucristo. Y hoy el negocio del diablo se tiene que caer. Los niños, si quieren, vénganse los niños, vénganse, entren aquí. Vea, hermano, que no ha recibido, mire, escúcheme bien. Usted que no ha recibido el bautismo, escúcheme bien. Escúcheme un momentico. Mire, generalmente hay gente que espera que el Espíritu Santo empiece a hablar, pero Él te va a hacer hablar a ti. Así que hoy no mires al de al lado, ni te dé pena nada, no. Hoy te voy a invitar a clamar con el alma y a no tener tu boca cerrada. Y si sientes el deseo de hablar en otra lengua, no te detengas, porque
que vas a empezar a pensar, no, ese soy yo y no es el Espíritu Santo. Y resulta que Dios es el que pone en nosotros así el querer como el hacer. Y aquí está su gloria. Johnny, no sé qué tengas preparado por ahí, pero déjeme hablarle a los muchachos que están aquí. Muchachos, levanten su mano derecha, bautizados y no bautizados en el nombre de Jesús, y bautizados con el Espíritu Santo. No levantan tus manos aquí, levanten sus manitos. Yo quiero invitarlos a clamar en esta noche y a decirle: Dios, queremos estar llenos de tu poder, queremos estar llenos de tu presencia, queremos estar llenos de tu Espíritu Santo. ¡Y ay, soy necesitamos antorchas encendidas aquí. Queremos que cada adolescente, cada niño vibre con el poder del Espíritu. Sí, ese es el Espíritu Santo. Ese es. Puedes hablar en otras lenguas, sí. Habla, que lo que está cayendo es el Espíritu Santo. Eso que estás sintiendo, ese fresquito, llénate. Usa. Aquí está ahora, aquí está ahora, aquí está ahora, aquí está ahora. Aleluya. Oh, hermano que estás allá atrás, vente. Aquí hay hermanos recibiendo el Espíritu Santo. Recíbelo ahora, en el nombre de Jesús. Hermano, ayúdeme a orar por esos amigos que están allí. Ayúdame a orar, pastor. Ayúdame a orar. Ponle las manos en el nombre de Jesús para que reciba el Espíritu Santo.